Nada va a justificar el dolor que usted cause a un hijo. ¿Se imagina el llanto de una hija o de un hijo en algún momento diciendo: mamá, no dejan de molestarme en la escuela? Mamá, yo no puedo salir a la calle porque todos hablan de lo que usted cantó, de lo que papá dijo, de las burlas que se han hecho entre ustedes. ¿Podrían parar de pelear, por favor? Esa es la voz que yo debo de escuchar. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras y está con nosotros mi papá y anfitrión de este programa, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban, gracias a Dios. Aquí hablando temas de actualidad. No salpique a su familia. Este es un tema que, bueno, en este momento todos están conversando porque hay noticias a nivel mundial de infidelidad, despecho, cosas muy tristes que pasan en muchas familias. Y dijimos, hay que hablar de esto. ¿Qué pasa cuando alguien es infiel a la otra persona? La otra persona puede estar llena de dolor. Y yo quería comenzar este programa pidiéndote que nos contés cómo lo hizo mi abuelita Adelita. Porque ella pasó también una situación de infidelidad que ella probablemente la pudo haber destruido. ¿Cómo reaccionó ella y cómo trató con el corazón de los hijos? Bueno, en primer lugar, mi mamá siempre nos protegió, siempre. Y proteger el corazón de un hijo es no involucrarlo en el problema de los adultos y no convertir los hijos como un botín de guerra para castigar al otro. Y eso es crucial. Mamá nos hablaba bien de papá, cuidó nuestro corazón. Cuando fuimos creciendo, fuimos conociendo la historia, pero lo conocimos a partir de un corazón sano y no un corazón herido. Y eso establece la gran diferencia. Así lo hizo mi mamá. Por ejemplo, cuando mi papá muere a los 92 años, aún conociendo nosotros todas las historias, papá muere con toda la honra y los honores de un héroe de guerra, de un papá extraordinario, amado, honrado y respetado por sus hijos. No solamente cuando muere, sino durante toda su vida, porque mamá protegió nuestro corazón. Ahora, recientemente salió un video muy famoso, ya va a llegar a los 200 millones de vistas. Y algunas personas dicen: la mujer herida tiene todo el derecho de contar a todo el mundo de su dolor y exponer a la otra persona, porque eso es parte de ser empoderada. ¿Qué le dirías a estas personas que hacen un comentario como de ella tiene derecho a decir lo que sea? Sí, ella vive en un país y en un mundo de libertad de expresión, pero ¿qué muestra que tiene el corazón de ella? Y ¿deberíamos seguir incentivando que todos cuenten su dolor públicamente? No, definitivamente no. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y yo tengo que entender que todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, principalmente si lo pongo en redes sociales, tendrá un efecto en el presente y en el futuro. Por lo tanto, cuando yo quiero actuar a partir de un despecho, de un odio, de un rencor, producto de que fui víctima de un desagravio de otra persona, yo tengo que acudir a un profesional a que me ayude a llorar, a que me ayude a procesar mi dolor. Pero nunca yo debo de salir públicamente a exponer a mi cónyuge como si el espíritu de venganza sanara la herida o hiciera justicia. De ninguna manera, porque yo lo que hago con eso es alimentar la herida, y no solamente alimento la herida, sino que convierto en víctima a los más pequeños de la casa, que son mis hijos. Mis hijos son víctimas inocentes de mi odio. Entonces, yo tengo el derecho de expresar lo que siento. Claro que tengo el derecho, pero tengo que medir las consecuencias. Por eso nunca nosotros recomendamos que en una familia alguien encare un problema a partir del odio, del rencor, de la amargura o del deseo de venganza. Usted tiene que enfriar las emociones, medir las consecuencias, procesar lo que está viviendo y sanar su corazón. Porque el hecho de que usted quiera despedazar al otro
porque lo hizo mal, usted no sana la herida. El otro puede quedar deshecho, despedazado, en la quiebra, sin reputación o aún muerto por un accidente. Y usted diga, bueno, se lo merece. ¿Sanó la herida? ¿Se sanó el corazón? ¿Es eso lo correcto? No, de ninguna manera. Entonces yo tengo que entender que el hecho de que yo me encuentre despechado, definición, sacado del pecho, sacado de mi vida, tirado a la calle, expulsado, traicionado, eso es despecho. Donde mi corazón quedó herido, yo no creo que por más famoso que usted sea, por más plataforma que usted sea, el camino correcto sea el salir a expresar todo lo malo que el otro hizo para hacer justicia. Eso no es hacer justicia. La verdad es que herir a alguien más con mi dolor no es hacer justicia. Vamos a suponer que los años pasen y que mi hijo se convierte en adolescente. Ve no solamente la canción, el video, todos los insultos entre papá y mamá. Y como bien dijo un hijo una vez, mamá, ¿no entiendes que es mi papá? Por favor, no hables mal de él. Y la mamá tenía razón de hablar todo lo malo que hablaba del papá. No pagaba las deudas, era un irresponsable, no cumplía lo que prometía. Ella tenía la razón. Pero aquel niño de unos 12 o 13 años dijo, mamá, es cierto, pero es mi papá, no hables mal de él. Y esta es la voz que yo debo de escuchar, la voz de mi conciencia que me dice cómo yo puedo procesar mi dolor. Por lo tanto, ¿tengo derecho a llorar? Claro, con alguien que me entiende y que me aconseje bien. A mí me parece que este drama público fue aprovechado por alguna persona inteligente que le alimentó el odio a la cantante para hacer un proceso vengativo públicamente, pero que detrás de eso había un interés económico. Por supuesto. No un interés de sanar mi corazón o de hacer justicia. Pero digamos que yo quiero hacer justicia. Yo no hago justicia asesinando a la otra persona, vengándome de la otra persona públicamente. De ninguna manera. Ese es un ejemplo equivocado, erróneo, que hoy no se logra medir en las dimensiones que corresponden. Pero al final, el dinero pasa, la opinión de los demás pasa, y quienes quedan en intimidad de la casa son mis hijos. Posiblemente en algún momento alguien toque a la puerta y es el padre de mis hijos viniendo a llevarse a sus hijos para verlos el fin de semana, tal y como está en el acuerdo judicial, porque los hijos tienen el derecho de ver al padre. ¿Con qué cara vamos a cruzarnos? O en algún momento tenemos que hablar para ponernos de acuerdo sobre qué escuela van a ir nuestros hijos. ¿Cómo vamos a dialogar si alimentamos el odio, el rencor y separamos más nuestras vidas? Nos herimos, nos distanciamos más. Por lo tanto, no es el camino. ¿Cómo sanó tu mamá el dolor de una infidelidad? Porque estás diciendo como que ella pudo haber deseado lo peor y tiene todo el derecho a sentirse dolida. Pero ¿cómo sana a alguien eso? Si el despecho, el sacarse esto no soluciona, bueno, ¿cuál es la vía? La vía es el perdón. El perdón no tiene nada que ver con el deseo de venganza. El perdón no tiene nada que ver con dar rienda suelta a mi amargura. El perdón tiene que ver con un viaje al corazón donde yo reconozco que he sido herido, que me duele mucho lo que me han hecho y que debo de sanar mi corazón para recuperar mi libertad, para recuperar mi paz y sobre todo recuperar mi capacidad de amar. Esas tres cosas yo tengo que vivirlas. Si yo salgo públicamente a hablarle a todo el mundo y a mis amigos y a la familia lo malo que es, la traición que me hizo, cómo le ha fallado a los niños. Si yo salgo a todo el mundo a decirlo, yo alimento la herida, le echo sal a la herida
no vivo un proceso de sanidad, sino que más bien vivo un proceso donde aumento el dolor que tengo en mi corazón, porque en lugar de dejar ir las aguas del río que pasó, retengo las aguas amargas y me convierto yo en un recipiente de algo que me mantiene atado al pasado, me mantiene atado a una persona que ya se fue de mi vida. Si la persona se fue, se fue. En el caso de mi mamá lo vivió en la intimidad, en el perdón, en ese llanto, en ese dolor expresado delante de Dios. Y es ahí donde Dios sana el corazón de mi mamá, donde Dios restaura el corazón de mi mamá. Y aquí viene algo importante, y no convierte en víctimas a sus hijos. Es aquí donde los hijos no quieren casarse, no quieren tener hijos, porque no quieren repetir la historia de dolor que vivieron sus padres. En la historia familiar, alguien tiene que levantarse y cortar esa herencia de dolor y decir que sí se puede amar, que sí se puede ser fiel, que sí se puede enfrentar el dolor a pesar de lo que hayamos vivido. Y esto lo han vivido no solamente mi mamá, Esteban, lo vivieron muchas mujeres, lo han vivido muchas mujeres y hombres en la vida. Y por lo tanto, todos vamos a ser en algún momento traicionados o en algún momento vamos a ser avergonzados. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? No devolver con la misma moneda, sino hacer el viaje al corazón para encontrar la paz del corazón. Nuevamente, si yo no perdono, me quedo como esclavo de alguien que pasó en mi vida y que ya no está. Me quedo como esclavo del pasado porque sigo reviviendo las escenas del pasado en lugar de dejar que eso se marche. Entonces yo tengo que recordar que el camino es el perdón y el perdón es algo que se vive en la intimidad. Y cuando yo no sé procesarlo, yo tengo que buscar ayuda de personas buenas que me enseñen el camino del perdón. No las personas que alimenten el odio, no las personas que alimenten el deseo de venganza, porque eso puede llevarnos a cometer errores que un día lo vamos a lamentar. Lo que estás diciendo es que hacer un dolor tan público y manifestar frases de dolor que está sintiendo va a amplificar ese dolor sobre sus hijos. Va a aumentar el trauma que ya vivieron los hijos. De un divorcio y de la distancia de sus padres. Y lo va a amplificar muchísimo más porque ahora escucho tal vez esto de mi mamá, o ahora he escuchado esto de mi papá, porque es una historia muy común escuchar a los hijos decir, es que yo escucho a mis papás pelear todo el tiempo, y a mi papá decirme unas cosas de mi mamá, o a mi mamá escuchar algunas cosas de mi papá, y nosotros lo conocemos por historias cercanas. ¿Qué está pasando en la mente de un hijo cuando escucha a un papá hablar mal de su mamá o al revés? Lo que pasa en la mente del hijo muchas veces es tan noble que ese hijo dice, debe ser por mi culpa. A esa nobleza llegan los niños. Mi papá y mi mamá se divorciaron seguro por mi culpa, porque la inocencia tiene la actitud de Cristo, que es llevar sobre sus hombros la culpa de los demás. Pero yo quisiera contar esta historia desde otro lado. ¿Qué ocurre si un día estos padres peleados se dan cuenta que en el fondo la vida siguen siendo ellos y en privado hablan entre ellos y se piden perdón? No solamente se piden perdón entre ellos, sino que le piden perdón a sus hijos por haber actuado irresponsablemente, por haber hablado mal de mi mamá. ¿Cómo te atreves a hablar públicamente mal de mi mamá? O mamá, ¿cómo te atreves a hablar públicamente mal de mi papá? Puede ser lo que sea, pero es mi papá, mamá. Eso es lo que debemos, es la voz que debemos de escuchar. Es mi papá. Me explico. No solamente eso, sino que yo con mis palabras, con mis actos, estoy escribiendo una historia en el corazón de ellos. Y aquí hay un principio bíblico que uno tiene que entender. Todo lo que yo le haga a los demás se me devuelve a mí multiplicado y se devolverá en mi contra. Y hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Por más pública que sea una persona, usted no se debe a las personas, usted se debe a su familia. Wow.
cuando las luces se apagan, solo su familia queda. Y lo que usted haya derramado públicamente, esa herida que es alimentada por la opinión de los demás, esa herida que es alimentada por intenciones ocultas, puede ser dinero. Con esto yo voy a alcanzar la popularidad o voy a alcanzar los millones de dólares. Nada va a justificar el dolor que usted cause a un hijo. ¿Se imagina el llanto de una hija o de un hijo en algún momento diciendo, mamá, no dejan de molestarme en la escuela? Mamá, yo no puedo salir a la calle porque todos hablan de lo que usted cantó, de lo que papá dijo, de las burlas que se han hecho entre ustedes. ¿Podrían parar de pelear, por favor? Esa es la voz que yo debo de escuchar. Mamá, yo ya no tengo vida pública porque todo es alrededor de ustedes. ¿Y yo? ¿No pensaste en mí cuando hiciste la canción? ¿No pensaste en mí cuando diste esta entrevista? ¿No pensaste en mí cuando hablaste públicamente de mi papá o de mi mamá? Él es mi papá, mamá. Él es mi papá. No puedes borrarlo del mapa. Él es parte de mis genes, es parte de mi historia. Él sigue conmigo siempre. Yo lo voy a ver cada fin de semana. Yo pasaré los veranos con él, mamá. Tienes que entenderlo. Yo quiero tener vida. Al final de los días, usted dirá, me debo a los millones de gente que me sigue. No es cierto. Eso es una falacia, es una mentira, es una realidad imaginaria. Usted se debe a usted mismo y a su familia. Porque al final de los días, los que pagan la factura o los que están a tu lado son los más íntimos. Tu familia, la que has acercado, aquella con la que has convivido, aquella que te ha hecho desvelarte, aquellos por los que has corrido, aquellos que llevan tu apellido, aquellos que llevan tus mismos ojos, aquellos que llevan tu misma sonrisa. Al final es a ellos a quienes nos debemos. Pienso en los hijos cuando están en medio de este va y ven de los papás y pienso en su futuro, cuando ellos un día sufran el dolor de una traición. Si eso es lo que ven de papá o mamá, usualmente ellos van a repetir ese patrón. Claro. Y lo que están aprendiendo es que en el momento en que alguien me hace daño, ya sea alguien que yo amo mucho o que no amo mucho, pero que está cerca en mi vida, la reacción que ellos vayan a tener con frecuencia es cuando alguien me hiere, sea que yo lo amo mucho o no lo amo mucho, que me conoce, es hablar mal de esa persona. Nadie tiene más influencia en la vida de un niño o de otra persona que los padres. Número 1. Número 2. Todo lo que nosotros hacemos es producto de un patrón aprendido. Y el patrón aprendido por la influencia más fuerte que tenemos es de nuestros padres. Entonces, todo lo que hacemos es repetir la historia de algo que hemos visto, convirtiéndolo en un patrón o un estilo de vida propio, porque es lo que observé. Aunque ese patrón o esa conducta me haya ocasionado dolor. Pongo un ejemplo. Si yo como papá hago eso con mis hijos, lo que yo puedo esperar de mis hijos, si un día yo traiciono la confianza de ellos, es que ellos hablen mal de mí públicamente. ¿Lo van a hacer? Porque usted lo perfectamente legitimó. probable. Exacto. Sí. Yo le di ese ejemplo a mis hijos que cuando alguien me hace algo malo a mí, yo tengo la libertad y voy a hablar mal públicamente a esa persona. Ellos pueden hacer exactamente lo mismo conmigo. Yo no quiero sembrar una cultura así en mi casa. Y aquí hay que ser realista. Todos, absolutamente todos vamos a hacer algo malo contra nuestro cónyuge. Todos vamos a necesitar la misericordia de nuestro cónyuge. Todos. Vamos a herir, vamos a hablar mal, vamos a hablar enojados, vamos a traicionar. Todos vamos a cometer errores. Por lo tanto, si usted quiere vivir en una sociedad herida, usted vénguese, saque el despecho con odio, rencor públicamente, expóngalo públicamente y usted simplemente va a aumentar su herida, va a hacer que esta
actitud pase de generación en generación, la ilusión por la vida, la esperanza por la familia se va a perder. Y yo tengo que entenderlo, yo tengo que comprenderlo. En silencio, mis hijos me observan. Aunque no digan nada, aunque digan yo no tengo una opinión o yo no me meto en ese enredo, eso es de ustedes, papá y mamá, no es cierto. Ellos son el recipiente principal que va a llevar el efecto de nuestras decisiones. Y yo quiero animarle. Si usted por despecho está hablando mal públicamente, deténgalo. Por favor, deténgalo. Deténgase inmediatamente. Vaya en lo íntimo y pida perdón a sus hijos. Retire lo que usted haya dicho y absténgase de humillar, de denigrar. En una ocasión escuchaba a alguien decir, gastaré todo mi dinero, pero haré que mis hijos te odien. Y se lo decía al ex esposo. Y lo decía con toda la intención. Posiblemente todo ese dinero que han acumulado termine en los tribunales, en manos de extraños, y sus hijos no hereden nada de lo que ustedes hicieron con tanto esfuerzo y entrega, producto de que el odio nos llevó a juicios interminables y otros se quedaron con el fruto de nuestro trabajo. No es justo. Eclesiastés nos habla de esto. Eso no es justo. Legado es dejar a nuestros hijos una herencia material y una herencia ética, una herencia moral, una herencia emocional digna de ser recordado. En una ocasión aconsejaba a alguien que adulteraba reiteradamente y yo le decía, estás entrando en años, vas a quedarte solo, vas a quedarte muy solo, lo vas a lamentar. Pasaron los años, él andaba ahora con una menor como 40 años menos y él se mofaba de la nueva aventura. Yo le decía a tus hijos, ten cuidado, recobrar la relación con tus hijos. Un día me lo encuentro todo masacrado por la vida, todo golpeado por la vida. Cuando lo veo, lo primero que me dice, me ocurrió tal y como me dijiste. Luego que me quitaron el dinero y ya no tenía nada, ella se fue. Pues claro, si solo iba detrás del dinero. Mi hijo se quitó mi apellido. Él no usa mi apellido. Wow. Cuando yo lo escuché me pregunté, ¿y cómo lo explica él a los hijos? Dice, mi hijo canta, dice, se hizo famoso, dice. El apellido que utiliza es el de la mamá que pagó el precio de estar al lado de ellos, la mamá la que fue contingente, la mamá que luchó, la mamá que pagó lágrimas. Es que usted no puede recobrar el fruto o recuperar el fruto de los sembrados si usted no ha sembrado. Amor es sembrar, es perseverar, es insistir en amar, es perdonar 1000 veces. ¿Significa perdonar, justificar lo que está mal? No, lo que está mal está mal. Lo que es pecado es pecado. Lo que es delito debe denunciarse, es delito. Pero yo no tengo por qué convertir mi dolor en algo que afecte el resto de las generaciones. A cada uno de nosotros nos corresponde escribir una historia nueva. El papá de mi abuelito, el papá de mi papá era hijo de una aventura extramatrimonial. Mi mamá era hija de una aventura extramatrimonial, de amantes, por decirlo directamente. Si mi papá y mi mamá no se encuentran con Dios y escriben una historia diferente, yo no estaría aquí contándole la historia. Yo sería una víctima social simplemente del odio y de los errores de mis padres. La pregunta que surge es ¿qué dirán sus hijos cuando estén en una plataforma de redes sociales o de televisión y cuenten su historia? Tienen que contar una historia diferente. Sí, papá traicionó, no fue bueno, pero mi mamá lo perdonó y protegió nuestros corazones y lo hizo diferente. Por eso yo estoy aquí. O mi mamá echó a perder mi vida. Hizo público los errores de mi papá y ahora yo soy la víctima de todo el mundo. Yo tengo que entender qué historia quiero que los demás cuenten. Alguien puede decir, pero es justo que diga lo que siente. No, es justo que sane lo que siente. Es justo que sane la herida. Es justo que cicatrice el corazón. Y para eso debe buscar las personas correctas. Pienso en 2 cosas. La primera es que yo quiero sanar el dolor. Si he pasado un momento difícil,
Pero lo mejor que me puede pasar a mí no es solamente sanar el dolor, sino es vivir, si tengo una vida pública, la mejor vida que puedo vivir. Uh-huh. En vez de pasar criticando y diciendo todo lo que otros hacen hacia mí, probablemente esa justicia, la mejor justicia que usted puede recibir es una vida libre de amargura y vivir plena o pleno, entregado a Cristo Jesús, donde sus hijos pueden volver a verle a usted y decir, a pesar de ver el dolor que viene ella o viene él, ella siguió con la cabeza arriba, con la frente en alto. Me ha enseñado que el dolor se pasa y que aún en medio del dolor no se justifica las cosas malas, siempre busca hacer lo mejor. Y yo quiero que esto que está pasando ahora sea una lección para mí, porque lo segundo que pienso es cuántas familias, a veces en reuniones familiares, ella o él se pone a criticarlo públicamente y hace público las cosas, las mañas o los problemas que ocurren en casa, en vez de estar resolviendo en el hogar y públicamente hablar las cosas buenas. Yo quiero que nos propongamos, todos los que escuchamos este programa, que en nuestra casa haya una cultura de honra, haya una cultura de sanidad y haya una cultura de resolver entre nosotros, y que públicamente y aún en lo interno, como matrimonio nos hemos capacitado para que cuando hay conflictos, mi hija en este momento no esté involucrada en este conflicto, porque ella no tiene nada que ver con este conflicto, sino que yo pueda resolverlo con madurez con mi esposa. Qué bonito es crear una cultura de familia de honra, porque un día esa honra que yo siembro es la honra que un día mi hija me dará a mí, es la honra que un día mi hija le dará a su esposo, es la honra que se vivirá de generación en generación. Uh-huh. Pero si yo siembro este espíritu de división en lo público, yo voy a cosechar sobre eso. Y la gente que esté alrededor mío probablemente digan en un momento, sí, hable mal si usted siente eso, pero un día van a tener temor de que si un día ellos traicionan mi confianza o hacen algo indebido, ellos van a vivir con miedo de vivir cerca mío, porque saben que yo soy el tipo de persona vengativa, que puedo ser vengativa y hablar públicamente mal de ellos. Entonces voy a repeler y alejar a la gente que tengo cerca, porque puedo generar un temor justificado de que si alguien hace algo malo contra mí, yo me voy a desquitar públicamente. Claro. Y yo no quiero vivir esa vida. Yo quiero que la gente que esté alrededor mío sabe que nos vamos a equivocar, que podemos equivocarnos, que nunca está justificado faltar el respeto, pero que al mismo tiempo vamos a ser adultos capaces de perdonar, de sanar, y si es necesario, por alguna razón, dividir nuestros caminos, lo vamos a hacer con sanidad. Yo pienso y digo que esto no es algo que hablamos de otra persona porque yo nunca voy a querer actuar mal. No. Todos metemos la pata, como vos lo has dicho. Pero que esto nos llame a nosotros a pensar en nuestro propio hogar. ¿Qué escuchan hoy mis hijos? Aún si yo no tengo hijos, esto que estoy haciendo, estoy viviendo es la manera de sanar mi corazón. O simplemente diríamos, hay una frase común como embarrialando más la cancha, ensuciando más el corazón. Yo quiero vivir sano. Y todas aquellas personas que están escuchando, si les gustaría aprender más de este tema, mi papá ha hecho un audiolibro buenísimo que se llama El lenguaje del perdón. Porque si nosotros queremos ser personas libres, no lo vamos a lograr hablando mal públicamente de otras personas, lo vamos a lograr sanando nuestro corazón y teniendo un encuentro con Dios. Y si usted quiere aprender más, puede visitar el enlace que está en la descripción del video de YouTube y inscríbase para escuchar este audiolibro que yo sé que puede sanar su dolor, que puede estar viviendo en este momento, o el dolor de algún familiar o amigo que saben que está viviendo una situación así de difícil. Qué lindo es escucharte. Gracias por hacer el esfuerzo de, aún cuando yo pienso en mi abuelo, yo tengo una imagen de alguien luchador, trabajador, alguien que abrió camino para mí, así como lo hizo mi abuelita con vos lo has hecho conmigo. Entonces la imagen que yo tengo de él no es una imagen
No es una imagen de alguien perfecto, por supuesto, no era perfecto, pero es una imagen de alguien que sembró también cosas muy buenas en nuestra familia y que gracias a tu corazón sano, hoy yo puedo ver de una manera apropiada a mis antepasados. Y eso es algo que no cualquier familia logra. Entonces yo te doy gracias por hacer eso con nosotros. Y gracias por decirlo, Esteban, porque esa honra debemos pasársela a mi mamá, que logró cortar esa herida de dolor en su corazón y sanó nuestras vidas. Y yo cuando te veo, yo quisiera ver el corazón de los hijos y de los nietos de esta manera. Dios nos ayude a pedir perdón cuando nos hemos equivocado, a perdonar rápidamente. Si usted no sabe hacerlo, escuche este audiolibro, lleve un proceso de consejería, aléjese de la gente mala que solamente quiere usarlo a usted para sacar dinero. No salpique a sus hijos con sus dolores, salpique a sus hijos con su perdón, con su gracia, con su misericordia. El hecho de que usted esté dolido, el hecho de que le hayan hecho una injusticia, no justifica una mala actitud. Hicimos esta entrevista con la idea de que todos podamos vivir un proceso de perdón y de sanidad. Dios nos ayude. Si usted se ha equivocado, devuélvase, pida perdón, restaure el corazón de sus hijos, porque al final, cuando las luces se apaguen, solo ellos y usted queda.